Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Presenta David Sánchez. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Canal Retina. Gracias por estar con nosotros y por ver y escuchar nuestros episodios. Hoy tenemos en nuestro podcast a Pablo Palazón Riquelme, un colaborador, un amigo que os presentaremos más adelante, pero ahora déjame que rápidamente te introduzca dónde y cómo puedes escucharnos. Ya sabes que en nuestro canal, en el canal de la Asociación Retina Murcia, en la sección podcast, encuentras todos los episodios de Canal Retina. También en todas las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google, Amazon Music, etc. Y en los altavoces inteligentes. También ahí puedes escucharnos. Además, y si lo prefieres, tienes la página web www.canalretina.org, donde también se encuentran alojados todos los episodios, tanto en audio como en vídeo. Si lo que quieres es hacernos llegar alguna sugerencia, algún comentario, si quieres proponer algún tema para que abordemos en nuestro podcast, lo puedes hacer en el correo electrónico info@canalretina.org o en cualquiera de las plataformas que te he comentado anteriormente en la sección de comentarios. Y ahora, y ya sin más preámbulos, comenzamos. El apunte de Canal Retina. ¿Te imaginas que toda la población de la ciudad de Valencia fuera ciega o tuviera una discapacidad visual? Hola y bienvenidos a una nueva entrega de El apunte de Canal Retina. ¿Ves borroso? ¿Ves torcidas las patas de una mesa o los renglones de una libreta? ¿Notas una mancha en el centro de tu ojo? No te asustes, pero si es así, acude ya a tu oftalmólogo. Valencia es la tercera ciudad más poblada de España, después de Madrid y de Barcelona. Tiene unos 800.000 habitantes, y esta cifra es similar a la del número de personas que padecen degeneración macular asociada a la edad en nuestro país. La degeneración macular asociada a la edad, la DMAE, es una enfermedad ocular que provoca el deterioro progresivo de la retina y es la principal causa de ceguera en Europa. El envejecimiento de la población, especialmente en nuestro continente, así como las medidas que adoptan algunos gobiernos europeos para ampliar la edad de jubilación más allá de los 65 años, está agravando este problema, porque precisamente son estas personas, los mayores de 65 años, los más afectados por esta patología ocular. Y se calcula que 1 de cada 10 personas mayores de 75 años sufre esta enfermedad. Retina Internacional considera que las administraciones europeas, las autoridades europeas, no hacen lo suficiente para resolver y atender este problema y reclaman que la atención a la salud ocular sea una prioridad de salud pública en todos los países de Europa. Por eso ha elaborado un manifiesto electoral en el que reclama a todas las fracciones políticas que se presentan en los próximos comicios del mes de junio que apuesten por planes de mejora del diagnóstico, así como por potenciar la investigación de cara a lograr futuros tratamientos. Canal Retina y Retina Murcia nos sumamos a este manifiesto electoral. Y si quieres saber mucho más sobre DMAE, regístrate en el webinar que han organizado FARPE con el apoyo de Retina Internacional el próximo 21 de mayo a las 6:30 de la tarde, hora española. Lo puedes hacer entrando en la página web retinosisfarpe.org y sigue los pasos para inscribirte. Hasta la próxima entrega. Hoy, como os he comentado antes, tenemos a un amigo con nosotros, a Pablo Palazón Riquelme, doctor en inmunología por la Universidad de Manchester. Es divulgador científico y nos acerca la ciencia de una forma amena y divertida. Pablo colabora también con la revista Visión, que edita la Federación de Asociaciones de Distrofias de Retina FARPE, y también con la revista Retina News de la Asociación Retina Murcia, y además es autor
de un libro que ha publicado recientemente, el pasado mes de octubre del año 2023, que se llama La ciencia idiota o Ciencia idiota, ¿verdad, Pablo? Sí, Ciencia idiota, exactamente. Yo encantado de estar aquí. Yo, David, cuando me invitas, yo voy. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Pablo hoy está con nosotros porque, bueno, hay un aluvión recientemente de investigaciones, de propuestas para tanto las terapias, de terapias tanto para las distrofias de retina como para la degeneración macular asociada a la edad, etcétera. Y son muchos los ensayos clínicos que están en marcha. Y para tratar un poco de explicar cómo funcionan estos ensayos clínicos, pues hemos invitado a nuestro amigo Pablo Palazón. Y la primera pregunta, Pablo, pues sería eso. ¿Qué es? ¿En qué consiste un ensayo clínico? Pues un ensayo clínico es muy difícil de definir, ¿vale? Al final son muchas cosas juntas. A mí me gusta explicarlo con, nosotros tenemos en el laboratorio todos esos investigadores que escuchamos sus investigaciones y quedamos ahí casi con la boca abierta, ¿no? Y pues ellos al final desarrollan una pequeña molécula y esa pequeña molécula puede ser medicamento o no. Puede llegar a nosotros, puede llegar a los hospitales, a las farmacias o no. Entonces, ese proceso que va a sufrir para ver si puede ser útil para nosotros son los ensayos clínicos. Son una serie de pruebas a los que sometemos esa molécula para saber, sobre todo, si es seguro, que puede ser que no lo sea, y sobre todo si es útil también, porque puede ser que prometa mucho en el laboratorio, pero luego cuando lo aplicamos en personas, pues deje un poquito que desear, ¿no? Pues eso es un ensayo clínico. Esa fase de prueba científica que va a determinar y nos va a dejar casi sin lugar a dudas si algo es útil o no. Oye, ¿y quién, cómo y sobre todo por qué realiza un ensayo clínico? Bueno, al final es algo que sale como natural, ¿no? Lo que hablábamos de muchísima gente en hospitales de todo el mundo y también en empresas de todo el mundo trabajando por desarrollar moléculas. Entonces, va a llegar un momento en el que esa molécula digas, vale, pues ya estoy seguro que en todos los modelos de laboratorio que he probado, todo lo que yo he podido pensar, todas las rutas que he podido comprobar, todo está bien. Me falta solo ya lo último, ya hay que atreverse, ¿no? Atreverse. Entonces, normalmente son empresas las que deciden ir a por ensayos clínicos, pero también hay universidades. Más o menos 1 de cada 5 ensayos clínicos los empuja, por así decirlo, entidades públicas, ya sea universidades, bueno, también puede haber universidades privadas, pero universidades, hospitales, otro tipo de entidades públicas. Pero bueno, suele ser una empresa en el 80% de los casos. ¿Cómo? Pues con mucha paciencia. Porque normalmente, como esto lo hemos escuchado mucho en la pandemia, todo lo que es el desarrollo clínico, que corresponde a diferentes ensayos clínicos, pues suele durar bastantes años. Depende de un montón de cosas, pero puede durar, lo normal es que dure entre 8 y 10 años. Pero no porque un paciente se lo esté tomando un fármaco durante 8 años, no, es que hay muchas cosas que hay en medio. Antes de que el primer paciente se decida tomarse esa molécula, esté todo preparado para esa persona, normalmente suele haber 2 o 3 años en los que casi que no pasa nada. Desde fuera se ve que no pasa nada, ¿no? Pero en realidad están pasando muchísimas cosas. Estamos un poco arreglando qué hospitales participan, que ahora si quieres podemos hablar de eso, que creo que puede ser muy interesante para vosotros. ¿Qué hospitales participan? A lo mejor yo como creador del ensayo clínico he pensado en 5 pruebas que quiero haceros, pero a lo mejor las agencias que luego van a verificar si ese fármaco es bueno o no, me dicen, no, con estas 5 que has elegido tú no me valen. Me cambias esta y además me vas a poner 2 más. Entonces ya tienes 5 o 6, pero diferentes. Entonces todo ese proceso lleva tiempo. Y bueno, ¿y por qué? Pues porque... O sea, y todo eso, Pablo, es previo a comenzar el ensayo clínico. Con un ensayo clínico entiendo que es con personas. Sí, exactamente. Un ensayo clínico siempre es con personas. Si no, estamos en la parte de experimentación animal, que eso va previo a los ensayos clínicos. Antes de que la primera persona se tome ese fármaco, y también podemos ver cómo se desarrolla eso, ahora te lo explico. Antes de que la primera persona se tome ese fármaco,
ha habido años y años y años de experimentación en el laboratorio. Ha habido modelos, diferentes modelos en los que se ha demostrado que en esos modelos que están contrastados, es decir, si yo en mi modelo saco A, está contrastado porque lo más seguro es que cuando lo pase a pacientes siga siendo A, ¿verdad? Bueno, pues han pasado años de eso y luego han pasado varios años de pulir ese ensayo clínico con expertos de las agencias reguladoras, con expertos también de los que van a participar en los ensayos. Todos los hospitales que van a participar en el ensayo se han leído, han sido entrenados en ese protocolo y muchas veces a mí me ha ocurrido que te dicen, no, esta prueba no quiero hacerla porque no la hago de rutina porque es molesta para el paciente, puede ser, por ejemplo. Entonces, es una negociación que tienes a muchas partes, ¿no? Porque claro, luego también bueno, ya entramos en un follón porque diferentes partes del mundo hacen diferentes técnicas. Entonces nosotros en un ensayo tenemos que armonizarlas. Bueno, muy complejo. Pero justo antes de que el primer paciente, hemos pasado años trabajando en eso. Y luego, claro, el primer paciente, que es un fase 1, sí que hablamos luego de las fases. Un ensayo de fase 1 es el primer ensayo en el que un paciente se toma una molécula, entonces llevamos un cuidado pues por 20 veces el cuidado que tenemos que llevar. Vamos dándole una dosis muy, muy, muy pequeña, casi que ni tiene, que podemos pensar que casi ni va a tener efecto, pero no nos importa, lo que queremos ver es si es segura. Entonces vamos subiendo esa dosis poco a poco en diferentes pacientes hasta que empieza a ocurrir una cosa que llamamos evento adverso, un efecto adverso. Claro, antes de que haya uno grave, suele haber pequeñitos, porque pues simplemente por la dosis. A mí me gusta explicarlo con tortas, ¿no? Si a mí me dan una torta muy grande, pues me voy a caer en el suelo y confuso unos minutos, ¿no? Pero si me dan una torta pequeñita, voy a ver en el momento en el que esa torta ya empieza a picar un poco, David. Ya digo, bueno, aquí ya regular. Pues eso es lo que hacemos. Empezamos dando un fármaco una dosis muy pequeñita, una torta muy pequeñita, y cuando ya empieza a picar decimos, venga, pues ya está, ya no subimos más. Y eso evidentemente lo eligen unos médicos, unos doctores que son expertos en ese campo. Vale. Entonces, hemos dicho que hay una fase previa que es la experimentación básica. Hay también una previa antes de comenzar el ensayo clínico. ¿Cómo se desarrolla entonces un ensayo clínico? ¿Cuáles son, dijéramos, las fases que tiene un ensayo clínico? Pues normalmente lo que está en los libros, por así decirlo, que luego a lo mejor no se aplica totalmente así porque hay pequeños atajos, hay pequeñas formas de diseñarlo de formas diferentes dependiendo de la enfermedad. Sobre todo en distrofias de la retina, que muchas de ellas son enfermedades raras, hay que ser un poquito más creativo con cómo lo diseñas, porque no son ensayos de obesidad, por ejemplo, que tienes miles de personas que pueden participar. Estos son más pequeñitos y hay que intentar sacar de un paciente todos los datos posibles, por así decirlo. Entonces, normalmente empieza por la fase 1, 2 y 3. ¿Vale? La 1 es la que hemos hablado, las tortitas pequeñitas, vamos probando simplemente para ver si es tóxico. Entonces, cuando encontramos la dosis máxima, la que no produce toxicidad, pues esa dosis va a ser nuestra dosis que vamos a ensayar. Pasamos a un fase 2, que esa misma dosis se la damos a más gente, a un grupo más grande de gente, y vemos, pues ya aquí podemos ver eficacia, ¿vale? En la primera fase normalmente solo vemos toxicidad, aunque igual, como estos son enfermedades raras, pues intentamos ver también alguna pincelada de cómo de eficaz es. Y bueno, a lo mejor no vemos el campo visual a 10 años, pero lo que sí podemos ver es, pues mira, vemos que las células de la retina están más contentas, por así decirlo. Todo eso sí que lo podemos ver. En un fase 2 ya estamos más seguros de su seguridad, entonces podemos ver más cosas de eficacia. Pues igual, no vemos el campo visual a 10 años, pero a lo mejor al año sí que podemos ver si ha empeorado, si no, si ha mejorado incluso. Mejorar es más difícil, pero bueno, al menos que no haya empeorado. Y podemos ver diferentes cosas. Y además, también se ve la calidad de vida del paciente, porque no merece la pena hacer un tratamiento si yo, David, tengo que estar pinchando todos los días en el ojo. Pues no, vas a decirme, mira, Pablo, muy bien, veo un 5% mejor, pero pínchate tú. O sea, yo a las 9 de la mañana no quiero pincharme. Entonces, bueno, vemos también eso, la calidad de vida del paciente, cómo le influye y cómo se siente el paciente, que al final esa opinión del paciente es muy importante. Y luego ya la última es un fase 3. Un fase 3 ya es muy grande
Y sí que vamos a ver cosas a más largo plazo, a 2, 3, 4, 5, incluso ha habido de 10 años, pero bueno, lo normal es que sea entre 3 y 5 años, un fase 3, dependiendo también de la enfermedad. Pero bueno. Y bueno, pues ahí ya sí que vamos a ver bastantes cosas. Entonces, cuando todo eso acaba, David, un equipo, o sea, te digo que en nuestros equipos podemos estar pues 100 personas a lo mejor, 150 personas. Todos esos datos, que luego si quieres podemos también hablar de cómo nos aseguramos que no nos engañamos a nosotros mismos o los datos no nos engañan. Pero todos esos datos los ponemos juntitos y se los mandamos a las agencias reguladoras, ¿vale? A las diferentes agencias reguladoras. Pues aquí en Europa está la EMA, en Estados Unidos está la FDA. Entonces cada agencia reguladora, que ha estado también presente en todo el proceso, porque yo antes de iniciar un ensayo clínico me lo tienen que aprobar. La EMA, la FDA o quien sea me tiene que decir, no, vale, todo perfecto. Y te pueden preguntar de todo, David. Yo te aseguro que he estado corrigiendo cosas. El consentimiento informado pues no es lo suficientemente fácil de leer. Vale, pues vamos y lo cambiamos. O, bueno, esta prueba no nos gusta, cámbiala por otra. Al más mínimo detalle, ¿no? Al más mínimo Son detalle. Muy meticulosos. Exactamente. Ya no solo por seguridad, sino también porque al final en el ensayo clínico participáis pacientes, ¿no? Participamos, que yo también he participado en alguno, participamos pacientes y queremos que la ciencia es muy importante y es la base de todo, pero evidentemente tiene que estar el confort de la persona. Y si te puedo hacer venir 5 veces al hospital en vez de 10, pues mira, pues bienvenidas seas esas 5 que nos mejor. Sí. Fantástico. Oye, ¿y cuándo termina un ensayo clínico? ¿Cuándo decimos ya está, se acabó? Pues una cosa que la gente no suele saber es que el ensayo clínico tiene fecha de fin antes de empezar. Es decir, yo cuando lo que quiere ver también las agencias reguladoras y los médicos de los hospitales, yo no le puedo decir, oye, vamos a empezar un ensayo clínico y vamos a acabar, pues a lo mejor en 2035, no lo sabemos. No, entonces, todo tiene una duración muy establecida. El ensayo clínico acaba cuando se llega al número de pacientes deseado. Un número de pacientes que no está puesto al azar, sino que se ha calculado estadísticamente que si el fármaco funcionase, con ese número de pacientes podrías ya determinar. ¿Vale? Entonces, imagínate que en un ensayo queremos 50 pacientes, pues cuando los hospitales que yo haya seleccionado recluten 50 pacientes, pues ahí es cuando se acaba. Entonces, además tiene una duración, ¿no? Si el seguimiento son 3 años, pues cuando entre el paciente número 50, yo cuento 3 años y esa es la fecha de fin. No va a acabar, es decir, puede acabar antes y puede acabar también un poquito después, pero va a depender mucho de cómo esté yendo el ensayo. Es algo vivo, por así decirlo, no es una fecha puesta en piedra así con cincel, sino que va a ir cambiando dependiendo de esas cosas. Por ejemplo, ocurre bastantes veces, desgraciadamente, que los fármacos no funcionan. Tú los pruebas en ensayos clínicos y cuando llevas 25 pacientes en el ensayo de 50, llevas 25 pacientes, paras y dices, venga, voy a mirar cómo van estos 25. Pues puede ocurrir que no funcione. No funcione, puede ser que sí que mejoren, pero no mejoren tanto como para que de verdad yo me lo crea o sea significativo, porque, bueno, hablamos de visión, pues a lo mejor que decrezca un 5% en 10 años, en vez de un 6% tu visión, pues a lo mejor dices, mira, pues que esto no es que funcione mucho. Pero bueno, aún así la decrece, ¿no? O también puede ocurrir que simplemente pues, no funcione nada de nada. Entonces, a los 25 pacientes puedo decir, bueno, pues ya está. Y eso también está establecido con las agencias reguladoras. Tenemos derecho o tenemos planificado mirar 2 o 3 veces a mitad. Vale, perfecto. Y también puede ocurrir que a lo mejor conforme van llegando los datos, pues nos interesa aumentar a 50 pacientes más. Y entonces, pues en vez de 50 quiero verlo en 100 o 100, pero con una característica especial. Imagínate que quiero que sean solo pacientes que empezaron ya con esa pérdida de visión a los 40 años. Pues puedo enriquecer mi ensayo en esos pacientes. Entonces va cambiando eso. De todas formas, desde el punto de vista de pacientes, cuando tú empiezas un ensayo clínico, que tienes que firmar un consentimiento, el médico te va a informar de eso. Te va a decir, mira, tú empiezas ahora, el 6 de mayo de 2024 y el 6 de mayo de 2026 es tu última visita. Y ahí ya se ha acabado. Si quieres hacer más visitas,
ya es otra cosa, ya tienes que volver tú a firmar. Es como un contrato, diríamos, ¿no? Es un contrato totalmente que te asegura, que es muy importante también leérselo, porque te aseguras, por ejemplo, que mucha gente no es que no entienda, sino que puede pensar que el médico se lo está diciendo y es casi obligado, ¿no? No. Es un ensayo clínico, hay que asegurarse que tú participas porque te apetece, porque quieres, porque crees que puede ser bueno para ti, o incluso aunque no sea bueno para ti, que puede ser bueno para tus compañeros de enfermedad, de distrofia o de lo que sea. Entonces, todo eso está en un contrato de muchas páginas, es demasiado largo, sinceramente. Yo intento reducirlo, pero es que es un lenguaje legal y a veces es difícil, pero bueno, está en ese contrato que te va a avisar de todo, de lo que te van a hacer hasta el último momento. Es decir, vamos a ver tu agudeza visual poniéndote estas gotitas en la visita 7, 9 y 10. En la visita 11 puedes decidir no sé qué. Bueno, todo eso está explicado allí dependiendo del ensayo y ahí es cuando te informarán de cuando tú específicamente acabas. Perfecto, muy claro. Oye, ¿qué porcentaje de ensayos clínicos terminan de forma exitosa? Pues mira, me gustaría decirte que muchísimos, pero no es el caso. Y es algo que también a mí me gusta recordar muchas veces cuando dicen, no, es que ¿cómo me voy a creer un ensayo clínico si al final la empresa que tiene el fármaco es la que está pagando por el ensayo? Yo, claro, hombre, pagas las horas de trabajo de los hospitales de la red pública de hospitales, que son los que hacen el ensayo. Pero bueno, otro argumento para ver claramente que no mienten y que evidentemente solo las agencias lo vigilan mucho, es también que fallan muchas veces. De media, entre todas las patologías, ahora te digo oftalmología, pero entre todas las patologías se suele decir que solo 1 de cada 10 que empieza fase 1, esa fase que hemos dicho que era la primera, acaba en el hospital, en el mercado, en la farmacia, donde sea. Solo 1 de cada 10. O sea, el 10%. El 10%, exactamente. En oftalmología, ahora sí que hablamos de por qué puede ser. Ahora mismo estamos mucho más altos, estamos alrededor de 1/3, que es muchísimo, es de los porcentajes más altos, 1 de cada 3. Y esto se debe a que en cada fase vas perdiendo fármacos. Si tú quieres pasar, tu objetivo cuando empiezas en fase 1 es demostrar que no es tóxico. Entonces, de un gran porcentaje de esos, no un gran porcentaje, pero un porcentaje sensible de esos fármacos tendrán toxicidad a una dosis demasiado baja para que sea terapéuticamente útil, ¿no? Entonces ahí ya se quitan. O si ves un evento adverso muy raro, pues también lo quitas. Dices, mira, no merece la pena porque no nos vamos a arriesgar a que en una población más grande esto cause verdaderos problemas. Incluso hay fármacos que acaban todos los ensayos clínicos, la fase 1, la 2 y la 3, y luego presentan todo el dossier a las agencias reguladoras. Y pese a que la empresa y los médicos están convencidísimos de que eso tendría que tirar para adelante, pues hay veces que les dice que no. Y puede ser por muchos motivos. Puede ser un beneficio que parece que está ahí, pero no está 100% claro, o a lo mejor la población que yo he usado, porque claro, no todo el mundo puede entrar a un ensayo clínico. Si yo uso una población muy precisa, a lo mejor luego cuando las agencias reguladoras me evalúen ese dossier para aprobar el fármaco, van a decir, vale, muy bien, pero este paciente hay 20 en Europa, no te lo voy a aprobar, lo siento, porque esta patología necesito que al menos cubra, un fármaco con esta patología necesito que al menos cubra el 50% de los pacientes, no 20 pacientes de los 10.000 que tengo. Entonces, bueno, también ocurre eso, que presentamos todos los documentos y bueno, pues las agencias reguladoras dicen, lo siento, pero no nos convence lo que... Es un proceso realmente complejo, ¿no? Largo, complejo, costoso... Sí, exactamente, y además a ver, porque tiene que ser así, yo lo agradezco mucho, a mí me encanta que esté, porque al final para mí es trabajo extra, ¿no? Pero yo en cualquier momento, a mí me puede sonar el teléfono esta mañana y me pueden decir, oye, que la FDA, la agencia reguladora estadounidense o la del país que sea, puede ser de Singapur, nos va a inspeccionar. Pues yo ya sé que me tengo que ir una semana a las oficinas centrales de mi empresa a solo trabajar me van a pedir el papel o ¿por qué este paciente tomasteis esta decisión? Yo tengo todo eso que justificarlo con papeles y a veces que
bueno, pues son información de hace 3 años, pues tengo que tenerla muy bien Wow, guardada. Entonces, bueno, wow. es algo bueno porque por otro lado me da tranquilidad cuando yo soy el paciente y me toca tomarme un fármaco. Digo, vale, igual que esto lo están haciendo conmigo y a mí, pues a lo mejor me hace cancelar mis vacaciones, pues a alguien le ha ocurrido antes y se ha asegurado que el fármaco que me estoy tomando es bueno. Fantástico. Vamos a hablar de eso. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene participar en un ensayo clínico, Pablo? Pues, a ver, creo que antes que nada, a mí me gusta hablar de los inconvenientes porque es muy, muy importante tenerlos presentes. Las ventajas ya son más algo personales, ahora mencionaré un par, pero los inconvenientes es bastante claro y es algo que hay que tener siempre presente. Y es algo que también que cuando el consentimiento informado es el que hemos hablado, que hay que tener muy presente y el médico te tiene que explicar. Te estás tomando algo que no sabes, primero no sabes si va a ser bueno, pero tampoco sabes si va a ser malo. Es verdad que hay muchas cosas puestas en marcha para que no sea malo y si es malo, sea un daño mínimo en ti o sea a lo mejor un par de días malos, pero bueno, eso está muy, 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 muy vigilado. Pero es el principal inconveniente. Ese, que estás tomando algo que nadie se ha tomado antes y otro es que tienes ciertas visitas a las que tienes que ir. Es decir, un ensayo clínico puede tener 5, 6, 10 visitas, si es muy largo puede incluso tener más y te tienes que comprometer. Al final no te vamos a obligar a, si el 25 de mayo tienes visita, que vayas el 25 de mayo, pero tienes una cierta ventana, pues unos días antes, unos días después, pero se intenta que la gente que quiere participar se comprometa a decir voy a respetar mis visitas. ¿Por qué? Porque al final, si muchos pacientes fallan visitas o la cambian mucho, compromete el ensayo entero. Es decir, si 10 pacientes decidimos que la visita del 25 de mayo no nos gusta, no vamos, pues puede ser que simplemente hayamos perdido los suficientes datos estadísticos para que ese fármaco no vaya a ser aprobado o no vaya a salir adelante, funcione o no. Es decir, y es una pena perderse un fármaco que funciona porque la gente no ha querido ir. Esos son los principales inconvenientes. Pero luego tiene ventajas. Y es que, y esto la gente lo tiene que valorar mucho, nunca vas a estar tan vigilado como en un ensayo clínico. Los que habéis sido pacientes de ensayos clínicos veis que os hacen pruebas hasta cansaros. Es verdad que muchas veces son varias horas en el hospital haciendo pruebas de todo tipo, pero créeme que el oftalmólogo va a tener una imagen vuestra, una idea de vuestra patología, de cómo está vuestra retina en cada momento, espectacular. Un montón de aparatos que no hubiesen utilizado de otra forma. Entonces, primero es eso, la información que vas a tener sobre tu enfermedad es muy grande. Y la segunda, yo creo que es algo más personal. A mí lo que me gusta es ese sentimiento de estoy ayudando a, bueno, yo tengo esta patología, pero mis hijos, mis sobrinos, o una persona en Zimbabue puede tener esta patología y se va a beneficiar de algo que yo he hecho. ¿Funciona el fármaco o no? Porque al final los ensayos clínicos tenemos que ir con la idea de que lo más probable es que no funcione, ¿verdad? Pero funcione o no, aunque todos vamos con esperanza de que va a funcionar seguro, pero funcione o no, ese granito de arena que has puesto va a estar ahí para siempre. Y eso para mí es muy bonito, ese sentimiento de comunidad y de trabajar y de tal. Entonces, pues hay muchas veces que los pacientes tenemos esa impresión de decir, bueno, si funciona, soy el primero que lo está probando, sí, voy antes que nadie si funciona, ¿no? Pero quizás es mejor pensar lo que tú dices. Esto es una posibilidad y es ayudar a la ciencia y ayudar a que a lo mejor mucha gente pues pueda encontrar ese beneficio, ya no solo tú, sino muchos que vengan detrás, ¿no? Claro, y luego también está eso que tú dices, si funciona soy el primero, ¿verdad? Y soy el primero también es muy importante porque no empeoras. Es decir, al final, si tú te tomas un fármaco ahora en un ensayo clínico, ese fármaco no va a estar disponible hasta dentro de bastantes años. En esos años tú has podido empeorar lo suficiente para que ya no te aplique ese fármaco. Claro. Entonces, bueno, claro, es importante. No creo que... Es decir, yo siempre intento dejar eso de lado porque no quiero crear falsas expectativas de que en un ensayo clínico el fármaco funciona. Es verdad que en oftalmologías tenemos un alto porcentaje, pero bueno, creo que también es algo importante. Es decir, he tenido acceso a un medicamento puntero. Mi doctor, mi oftalmólogo, ha participado en un ensayo puntero a nivel internacional gracias a que nosotros participamos en él, porque si no hay pacientes ese médico no participa. Y tener también hay que valorar mucho tener que tu oftalmólogo o que tu médico de la patología que sea
sea un experto internacional en algo y esté en la vanguardia de investigación en eso. Es también muy importante. Fantástico, fantástico. Oye, ¿cómo puede informarse un paciente, un afectado, de los ensayos clínicos que existen para su patología? Pues, a ver, yo creo que lo más importante, hay 2 vías muy grandes, porque evidentemente puedes buscar en Internet, pero en Internet hay de todo. Y hay algo que tenemos que tener muy presente, que es que un ensayo clínico se hace en determinados hospitales, no se hace en todos los hospitales, y bueno, mucho menos justamente en el hospital que tenemos al lado. Entonces, es muy importante buscar por Internet y ver diferentes cosas, pero sobre todo 2 acciones. Una, a través de asociaciones de pacientes, como Retina Murcia, que informáis periódicamente de ensayos clínicos que se están haciendo, y no todos tienen por qué ser en Murcia. Puede ser en el Vall d'Hebron, puede ser en un hospital de Londres, y todo eso es muy importante. Y luego siempre hablarlo con tu oftalmólogo. Participes o no en un ensayo clínico, tu oftalmólogo tiene que saber, si tú quieres participar en ensayos clínicos, tiene que saber que tú estás ahí y que a ti te gustaría participar. Y tu asociación de pacientes tiene también que saber que a ti te gustaría participar. Porque al final, desde nuestro lado, desde el lado de que gestionamos los ensayos clínicos, cuando buscamos hospitales para participar, algo que valoramos mucho es que ya tengan un grupo de pacientes activo, que se informa, que quiera hacer cosas y que estén disponibles, por así decirlo. Que ellos quieran decir, sí, cuando tú quieras. Mañana voy mismo y hacemos la primera visita. Entonces es muy importante y hay que tener, y tanto asociación de pacientes como oftalmólogo lo tienen que tener muy presente. Wow, bueno, eso es muy bueno. Así que buen llamamiento. Oye, y una vez que tenemos la información, el siguiente paso. Si un paciente quiere participar en un ensayo, ¿qué debe hacer? Bueno, imaginemos que tenemos un ensayo aquí al lado de la Risaca, ¿vale? Entonces, en ese caso, tienen que hablar con la persona, con el responsable de oftalmología de allí. Normalmente, los departamentos están muy coordinados, entonces todos saben los ensayos que tienen todo el mundo. Y a ti, además, seguramente te vaya a ver el especialista en tu patología. Es decir, si tienes retinosis pigmentaria, pues te va a ver normalmente la persona en ese hospital que maneje de retinosis pigmentaria. Entonces, es una charla con esa persona. Te va a dar el consentimiento informado, ese contrato del que hemos hablado antes, con toda la información, pero además te debería dejar tiempo para leerlo, compartirlo con tus amigos y familiares, pues si quieres buscar otra opinión, y va a reservar un ratito para hablar contigo. Va a decir, mira, pues esto es así, pues se va a asegurar de que lo entiendes bien, porque al final es un contrato muy largo y quiere que entiendas las cosas principales. Que no pienses que eso te va a curar, que no pienses que es obligatorio, que sepas que hay varias visitas a las que relativamente hablando te comprometes. Bueno, pues todo eso. Y una vez que hables con esa persona, va a haber un proceso que nosotros le llamamos de cribado, ¿vale? De screening cribado. Porque volvemos a lo que hablamos antes, no todo el mundo puede participar en un ensayo clínico. A veces ponemos límites, porque imagínate un fármaco para pérdida de campo visual, pues yo quiero que mis pacientes tengan al menos un X porcentaje de campo visual. Un 10%, no voy a inventar, un 10%. Entonces, yo tengo que asegurarme que tú tienes más de un 10, no tienes un 9,5. Entonces, todo eso va a ser lo que va a determinar si tú puedes participar o no. A veces es un fastidio. Es un fastidio porque... Esos son los que se llaman criterios de inclusión y sobre todo de exclusión, ¿verdad? Sí, exactamente. Tenemos criterios de las dos cosas. Criterios que tienes que cumplir sí o sí y que no puedes cumplir. Por ejemplo, un criterio de exclusión muy, muy, muy común en todos los ensayos es el embarazo. Una persona que está embarazada, bueno, pues si yo puedo elegir a quién le doy un fármaco, cuando no tengo mucha información sobre ese fármaco, pues no se lo voy a dar a una embarazada, porque no me voy a arriesgar a que cause algún problema. Prefiero saber más sobre ese fármaco antes de ya pasar a pensar en dárselo a embarazadas o niños, por ejemplo. Y tan importantes son unos como otros. Es decir, tú puedes cumplir todos los de inclusión, que si hay uno de exclusión, como tú decías, por ejemplo, el embarazo o ser un niño, ya no puedes entrar. Exactamente. Tienes que cumplir todos los de inclusión y no puedes cumplir ninguno de exclusión. Esto muchas veces, a ver, parecen que son muchos, que hay 20 y tantos de inclusión, pero suelen ser cosas bastante raras. Es decir, normalmente hay 2 o 3 criterios que son los que de verdad te van a hacer el cribado y el resto son comprobaciones.
que no tengas esta enfermedad rara que podría influir, no sé, con esta patología, o que no estés tomando esta medicación muy rara para tal, porque podría interaccionar con la medicación que te vamos a administrar. Suelen ser cosas raras, pero sí, cumplir todos los de inclusión y no cumplir ninguno de exclusión. Y eso lo va a ver también tu médico. Y además también te digo una cosa, que si tu médico piensa que tú, por lo que sea, no eres un buen candidato para el ensayo clínico o que no es bueno para ti, por ejemplo, imagínate que tú tienes un estado de salud delicado, pues a lo mejor puedes cumplir todos los de inclusión y ninguno de exclusión, pero tu médico diga, mira, es que con cómo estás tú ahora mismo, yo no te recomiendo meterte en esto porque no merece la pena. Y es algo muy importante, que tu médico no tiene interés, más allá del científico y del personal que pueda tener en que tú puedas entrar si de verdad lo quieres. No puede tener interés económico, no puede obligarte ni empujarte muy fuerte a entrar si de verdad no lo crees. No hay ese tipo de interés. Fantástico, fantástico. Oye, vamos a cambiar de tercio. Sí. Ahora mismo hay muchísimas investigaciones, muchísimos ensayos también en enfermedades oculares, raras oculares, en distrofias de retina, con la degeneración macular asociada a la edad, etc. ¿Qué se debe tanto? A nosotros nos encanta, ¿vale? Pero ¿a qué se debe esa tanta expectación y tantísimos ensayos que hay en enfermedades que afectan a la visión, que afectan al ojo? Bueno, creo que esto viene, o sea, solemos pensar en la innovación como una pequeña escalera, ¿no? Que vamos subiendo todos poco a poco, escalón a escalón, ¿no? Pero no es así del todo. Es más bien como cuando tú quieres cruzar un puente, ¿no? Cuando quieres cruzar un río, perdona. Antes de que hubiese puentes, pues la gente cruzaba como podía, pues ponía troncos de cualquier manera, intentaba pasar en una barca, entonces hacía un poco lo que podía, ¿no? Pero llegó un día que alguien dijo, mira, ¿y si hacemos un puente? Hicieron un puente y dijeron, vaya, perfecto. Y así es como es la innovación, porque ese puente se puede aplicar a todos los ríos del mundo. Y creo que está pasando un poquito así en oftalmología. Hemos encontrado ese puente, esa gran innovación que podemos hacer, que ya sea terapia génica, ya sea otras formas de administrar fármacos más precisas, o sobre todo terapia génica, que se está viendo muchísimo. Y se ha descubierto ese puente y han dicho, vale, pues igual que lo he aplicado para retinosis pigmentaria, que fueron de los primeros en verse, porque también es más prevalente, pues decir, vale, pues si yo esa misma técnica, ese mismo puente lo aplico a las 18.000 enfermedades raras de retina con componente genético que hay, pues yo puedo tener resultados similares, simplemente es cambiar un gen por el otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está haciendo y eso también explica el porcentaje tan alto de éxito que tenemos en oftalmología, porque por así decirlo, nuestro puente, nuestra terapia génica que ha venido nueva, ha venido relativamente cercana en el tiempo, entonces de repente podemos aplicar esa terapia génica a un montón de cosas. Podemos aplicar un montón de nuevos tratamientos a esas enfermedades raras de la retina y así estamos. Pues es una temporada muy ilusionante, de verdad, para este campo. Claro, es lo que te iba a decir en la siguiente pregunta. Eso justifica un poco el optimismo que existe entre investigadores, científicos, entre médicos, ¿no? De que quizá en un futuro no muy lejano existan diversas terapias para estas enfermedades. Sí, no, desde luego. O sea, yo estoy muy optimista y yo no soy oftalmólogo, pero yo conforme lo veo el campo y tal, desde mi punto de vista, estoy súper optimista. Digo, jolín, qué bien, qué momento más bueno, porque hay un montón de cosas, además parece que funcionan y es increíble. Claro, luego hay que también hacer un manejo de expectativas. A lo mejor el objetivo de estas terapias es el no empeorar y es el tratar justo en el momento en el que tú puedas frenarlo lo suficiente para que, bueno, puedas mantener una calidad de vida muy alta toda tu vida. Eso sería genial. Pero hay que recalcar que no, las células perdidas por ahora es muy complicado recuperarlas. Pero bueno, pero sin duda optimista porque esa innovación que hemos tenido hace poco ha venido como una explosión a este campo y pues deseando llegar a la nueva innovación grande que pueda hacer que a lo mejor revoluciona todo el campo de nuevo. Por eso es muy importante cuando tenéis una enfermedad seguir también noticias de otras enfermedades, porque a veces un nuevo tratamiento en no sé qué enfermedad y dices, bueno, pues eso a mí qué, ¿no? Pero no, sí, te va a acabar aplicando a ti porque esa misma técnica puedes aplicarla a tu enfermedad. Qué bueno. Oye, dos últimas cuestiones antes de terminar esta súper interesante entrevista. Una,
sería la IA, la inteligencia artificial, qué papel puede jugar en un futuro, yo creo, no muy lejano, aunque igual tenemos que hablar de un presente. Y luego los trasplantes de ojo, que es una cosa que parece algo impensable, aunque hay alguna aproximación, algún intento hemos tenido recientemente. En estas dos cuestiones, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo en cuanto a la inteligencia artificial, tengo una opinión muy conservadora. ¿Por qué? Porque yo estoy en ensayos clínicos, ¿no? Entonces, en ensayos clínicos, todo lo que hacemos está muy regulado, muy probado. No podemos probar, algo sí que se puede, ¿no? Pero no se pueden probar nuevas técnicas o nuevas totalmente revolucionarias en pacientes sin haberlas visto antes, pues muy bien, estudiado muy bien. Entonces, la inteligencia artificial, creo que en el campo de ensayos clínicos al menos, está sobre todo en identificación de pacientes. Es decir, determinarme en qué región del mundo están los pacientes y determinarme a qué hospitales debo ir para llegar a esos pacientes. Y bueno, también puede haber otro tipo de aplicaciones, pero más menores en modo de calidad de vida. En cuanto a fármacos, sí que es verdad que se ha postulado, o sea, se ha pensado que si tú le das a una inteligencia artificial bien entrenada a una molécula, pues puede saber qué cambios tienes que hacer en esa molécula para que sea más segura, para que dure más tiempo, para que sea más eficaz. Entonces, bueno, eso creo que por ahora sigue un poquito a nivel laboratorio, y a ensayos clínicos, bueno, pues si nos llega una molécula que proviene de una inteligencia artificial, pues habrá que echarle un ojo, ¿no? Habrá que probarla. Pero para nosotros en ensayos clínicos suele ser parecido, haya o no inteligencia artificial. Pero ya te digo, la parte que sí que hay diferentes aspectos de la vida del médico, por así decirlo, que sí que se podrían favorecer con inteligencia artificial, y hay empresas españolas haciéndolo y además muy bien. En cuanto a lo que me dices del trasplante de ojo, esto es un tema muy divertido, porque cuando yo hablo con otros profesionales del sector y me dicen, bueno, es que los pacientes pueden preguntarse tal, y yo, no, es que a ver, hay que irse un paso importante. O sea, a mí me diagnosticas esto y lo primero que pienso es, trasplántame un ojo. Y a nosotros nos parece que sabemos muchísimo de medicina, de biología, nos parece algo, ¿cómo vas a decir eso? Pero eso es lo que normalmente, o sea, yo me lo preguntaría si fuese paciente, sin duda. Y bueno, el ojo es un órgano muy complicado, porque al final es parte de tu sistema nervioso, de tu cerebro. Y o sea, a mí me gusta decirlo como que en irrigación, es decir, en sangre, se nos da súper bien, eso es fontanería, ¿no? Una tubería por aquí, una tubería por acá. Pero electricidad, que es el cerebro y terminaciones nerviosas, se nos da regular, que todavía no sabemos, no tenemos esa tecnología. Ojalá pronto. Hemos visto ya, hace poquito vimos un pequeño avance y bueno, se va a ir poco a poco, pero creo que en la buena dirección. Es complicado por eso, porque no es fontanería, es electricidad. Y ojalá se nos diese mejor la electricidad. Wow. Bueno, vamos a ver si nos aplicamos más, como tú dices, a la electricidad. Sí. Y también puede ser otra vía. Oye, Pablo, ha sido un gustazo hablar contigo, aprender de lo que nos contabas en relación a ensayos clínicos, y no descartes que volvamos a hacer uso de tus conocimientos para charlar otro ratito, ¿vale? Hombre, yo encantadísimo. Yo ya sabes, David, que cada vez que me pitáis, yo vengo. No tengo problema. Muchísimas gracias, Pablo. Muy amable. Gracias a vosotros por vuestra labor. Bien, y ahora nos vamos a despedir, pero antes vamos a dar paso al consejo, que en esta ocasión nos llega de la mano del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia. El consejo de Canal Retina. Hola amigos, soy Juan Sánchez Romero, soy óptico optometrista y también soy el secretario del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de la región de Murcia. Me han pedido que os dé unos consejos sobre baja visión. En principio la baja visión no es una enfermedad, es la consecuencia de ciertas enfermedades o lesiones o accidentes que provocan que tengamos una visión, una agudeza visual mala. Por debajo de 0,4 podemos empezar a tener problemas en nuestro día a día, y los consejos van a ser rápidos y son los siguientes. En principio existen filtros de distintos colores que sirven para mejorar
la visión de personas que tienen baja visión. En principio estos filtros, el principio es que si tenemos en nuestro espectro de colores que vemos, si hay alguno que vemos peor, desviando grosso modo la luz con un filtro a la zona que vemos mejor, vamos a mejorar. Pero esta cuestión es relativa. Muchas veces los filtros no funcionan. De todas maneras, mi recomendación sería que probaseis todos los filtros, tanto los que están indicados para vuestra posible enfermedad como otros, y ver si alguno de ellos os ayuda. Donde sí tenemos armas muy poderosas serían con las ayudas para ver de lejos y de cerca, mediante dispositivos ópticos como telelupas o binoculares, o optoelectrónicos, que básicamente son microscopios o lupas electrónicas que nos van a ayudar a ampliar la imagen de aquello que queramos ver y poder así leer. Estas ayudas son muy interesantes y te permiten realmente resolver ese problema que tienes a la hora de poder leer, incluso de ver a cierta distancia. Y por último deciros que evidentemente la baja visión lo que hay que hacer es intentar no tener esa enfermedad, y si podemos prevenirla, pues mejor. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues en principio con el famoso rejilla de Nasser, que sería algo parecido a esto, que es una rejilla en la que nosotros miramos el test y si vemos que hay deformaciones, acudir a vuestro oftalmólogo o centro de salud y decir que hay un problema, y si el problema se resuelve pronto, pues tendrá mejor solución. Y nada más, muchas gracias. Y ya sí, hemos llegado al final de este episodio de Canal Retina. Ya sabéis que, como siempre os decimos, si os ha gustado, que le deis al me gusta, que le deis al corazón y que lo compartáis en vuestras redes sociales con vuestros conocidos, para que podamos llegar al mayor número de personas posible a las que le interese nuestra temática. Y como siempre, pues aquí estaremos. El próximo mes tendremos otro episodio y hasta entonces, como siempre os decimos, Retina Murcia, mira por ti. Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. Audiomontaje, Jesús Gómez. Videomontaje y publicación, Martín Peirano y Juan Laureano Ros. Transcripción, Andrés Torres.